Detrás de cada palabra que escuchamos en el altar hay una historia que pocos conocemos, batallas ganadas en el silencio, sueños de juventud y un encuentro que redefinió el destino. Hoy nos encontramos para conversar de cerca con nuestro pastor Bernardo Serna. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Estamos muy felices de que nos puedas acompañar hoy. Y bueno, pastor, queremos que se sienta como en casa porque en realidad estamos en casa, ¿cierto? Y el enfoque de hoy es que las personas que nos están viendo puedan conocer el Bernardo que está detrás del pastor. Así que, ¿le parece si arrancamos desde el principio? Bien, está bien. Bueno, pastor, si hoy pudiéramos ver una fotografía suya de su niñez, ¿cómo era cuando estaba niño? ¿Qué era lo que le ilusionaba a usted? Bueno, estamos hablando ya de los primeros momentos donde proyectamos como la vida. Mi ideal era ser médico. La medicina. La medicina. Era mi ideal, ser médico. De hecho, había leído y me ha proyectado para eso. Pero los designios de Dios son totalmente distintos. Mi vida secular empezó en la parte pública. En la parte pública tuvimos varias experiencias, entre otras que fui candidato al Consejo de Pereira. Estamos hablando ya de muchos años atrás. Y proyectamos entonces como nuestro proyecto de vida en la parte pública. Los que trabajaron conmigo ya fueron representantes a la Cámara, senadores y muchos fórmulas presidenciales. Pero Dios en algún momento se metió en el camino y se cambió la medicina, se cambió la parte pública por el ministerio, que creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Amén. Pastor, ¿y en qué parte creció usted? Bueno, yo soy oriundo de aquí, de Cuba, en una vereda que llaman Nuevo Sol. Nuevo Sol. Nuevo Sol, aquí cerquitica. Sí, cerquitica. Ahí mis padres ellos tenían una finca de familia, ahí nos levantamos. Mi niñez fue de estudio en la Escuela San Joaquín. Ahí hicimos el primero, segundo, tercero y cuarto. El quinto lo hicimos en Ibagué porque nos tocó trasladarnos para ayudarle a un tío y luego regresamos nuevamente a casa y todo el bachillerato fue ahí en el Ormaza. Y yo soy de raíces cubanas. Ah, en el Ormaza, claro. Sí. Pastor, ¿y su niñez cómo la describiría usted? Yo soy único hijo. No sentí mucho esa soledad porque me levanté al lado de muchos primos. Nosotros vivíamos en una finca, la finca principal, pero al lado de esa finca habían otras dos más, donde vivían dos tías y teníamos varios primos. Entonces la soledad no la sentí mucho porque nos levantamos con ellos crecimos, con ellos jugamos, con ellos estudiamos, con ellos compartimos. Entonces básicamente mi niñez fue alrededor de ellos, de los primos, y con ellos crecí. Normalmente los hijos únicos somos muy solos, pero en este caso no, porque me levanté alrededor de ellos. Como hermanitos. Como hermanitos, sí, señor. Pastor, ¿y usted cómo era de joven, de muchacho? ¿Qué le movía o a qué le tenía miedo? A ver, miedo no, fobias tampoco. De joven, yo me moví siempre en el escenario de la iglesia, porque yo me bauticé de 11 años. Era un niño. Sí, de 11 añitos, sí. Recibí el bautismo del Espíritu Santo de 7 años y nací en la iglesia. En la iglesia del barrio Cuba me presentó mi madre y empecé mi servicio a los 15 años. Yo fui presidente de Jóvenes de Cuba a los 15 años y todo ese tiempo, hasta salir al ministerio, me moví en el escenario de la iglesia. Entonces mi vida giró alrededor de los jóvenes de la iglesia. Pastor, y dentro de su juventud, ¿tuvo alguna lucha
luchas en el contexto personal. En la iglesia. En la iglesia no es normal. Los celos normales de muchos, eso está dentro de lo normal. Pero ya en la parte de afuera sí se enfrenta uno a muchas dificultades. Yo empecé mi carrera de economía muy joven, a los 19 años, y en ese escenario el mundo es totalmente distinto. Se enfrenta uno a muchas situaciones adversas que riñen con lo que uno cree, con lo que uno piensa, pero Dios nos ayudó a colocar el estudio en el lugar donde debe estar y colocar a Dios en el lugar donde Él debe estar. Pastor, y en esa época, ¿hubo alguien, un familiar, un maestro, que haya visto algo en usted que ni usted mismo veía? A ver, especial. De mis maestros me acuerdo poco, porque prácticamente yo empecé a ser maestro muy niño. Entonces, en esa época en el barrio Cuba no habían maestros de escuela dominical. Los niños veníamos, estábamos con los padres en el culto, no había lo que hay hoy, que el papá llega y los niños van a sus clases, a las distintas clases por edades. En esa época no, la iglesia no estaba estructurada como está hoy. Así que las dominicales era papá y los hijos sentaditos con un alto grado de respeto por los cultos, porque en esa época había un alto grado de respeto por los cultos. Cuando se instauró en el barrio Cuba las escuelas dominicales, pues me tocó a mí ser maestro 19 años consecutivos. Entonces muchos de los que hoy son pastores o esposas de pastores o hermanos pasaron por las aulas donde yo estaba enseñando. No tuve la bendición de que algún maestro me transmitiera a mí la enseñanza, al contrario. Yo muy joven, entonces me tocó hacer ese trabajo con otros. Ok, pero una persona o que usted admiraba, que lo haya marcado a usted. Bueno, mi pastor, el hermano Abelardo Galvez, fue un hombre que impactó profundamente en mi vida, un hombre de una ética bastante alta. Cada vez que él enseñaba, yo me preguntaba de dónde sacaría el hermano Abelardo esa enseñanza. Y alguna vez me acerqué y le pregunté al hermano Abelardo, venga, esa enseñanza tan bonita. Me dijo, mijo, venga, le muestro dónde está el secreto. Y me señaló las rodillas. Él me impactó. Con él vimos muchas experiencias, ayunos, vigilias, no como las de hoy, sino como las de esa época. Que las vigilias eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y los ayunos eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eran continuos. Sí. Pero él fue un referente muy grande para mi vida, y no solamente para mí. Creo que los de la época nuestra, todos estuvimos influenciados por un hombre de oración, de fe, de compromiso, de estudio de la palabra. Y yo diría que ese sentimiento ministerial que lo coloca Dios, él influenció mucho en eso. Pues yo decía, qué bueno algún día poder servirle al Señor con la pasión que ese hombre le sirve a Dios. Y ya después de los años, me di cuenta que Dios lo ha utilizado para ese sentir que yo tuve. Qué bonito tener a alguien así en la vida, Amén. El cual uno puede admirar. ¿Y él en algún momento se dio cuenta que usted tenía esa admiración hacia él? Bueno, el hermano Abelardo tenía dos detalles, los que lo conocimos. Uno era que él no abría obras casi. Y dos, tampoco sacaba hermanos al ministerio. Okay. Alguna vez me pregunté por qué. Y resulta que de pronto había en él un temor de que a quienes sacara hallaran en el ministerio y su imagen de pronto quedara un poquito complicada. Distinto al pastor que le recibió, que fue el hermano Luis Rivera, que fue un hombre que tenía una visión de obras y también de pastores. Okay. Pastor, y antes de usted salir al ministerio, ¿había algún miedo, una época difícil en su vida? Bueno, antes de salir al ministerio, Dios me bendijo. Yo vivía muy bueno, eso hay que decirlo. En esa época yo era jefe de cartera del Fondo de Vivienda Popular de Pereira y teníamos un sistema de vida económico muy bien. Teníamos en esa época todos los recursos para mi esposa, para mis hijos.
Y el escenario donde me movía era un escenario de gente pues que se movía en la parte pública. Entonces no tuvimos mucha zafugia en ese sentido, porque siempre estuvimos rodeados de la bendición de Dios secularmente. Entonces puede decir que no tuvo como en sí un momento de crisis. El único momento de crisis fue cuando me casé, porque cuando me casé no tenía trabajo y me casé sin tener trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo mantener a la mujer si no tiene trabajo? Fueron, yo diría, un año un poquito complicado. Nunca había trabajado en construcción, me tocó trabajar construcción. Mi tío Alfonso me dijo, mijo, pues si no hay trabajo en otro lado, venga a trabajar conmigo de construcción. Y vamos a trabajar construcción. Si hay un trabajo difícil, es ese. Yo llegaba a mi casa con las manos ampolladas, vertiendo sangre, golpeado por el sol, pero todo eso me movía por la mujer que tenía al lado. Entonces aprendí a ser responsable. Entonces no a depender de nadie, sino ser responsable. Y después de eso vino otro momento difícil, porque se realizó un censo en Pereira y me dieron un trabajo para hacer el censo. Y yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche. Fue una época muy, muy complicadita ese primer añito. Después de ahí ya el Señor me bendijo y empezamos en el trabajo público y ya cambió todo el sistema económico de mi hogar. Y hablando de esa vida profesional, ¿usted cómo se veía en su futuro? Bueno, a ver, me veía siendo primero concejal. Segundo, representante de la Cámara. Y tercero, senador. Ahí me veía yo. Y con el tiempo me di cuenta que la gente que trabajó conmigo y a la que yo le entregué ya pasó por ahí. Entonces hay veces que me encuentro con algunos de ellos y me preguntan, oiga, ¿usted todavía anda en lo mismo? Sí, claro, todavía ando en lo mismo. Alguno de ellos me dijo, mira, yo ya tengo lo que he querido, tengo la posición que he querido, la fama, el reconocimiento, todo, pero en mi vida no he podido adquirir dos cosas, ni paz ni gozo. Le hablé de Cristo y le dije, mire, hay cosas que Dios solamente puede dar y que el hombre no puede entregar. Entonces, cuando uno mira ese contraste, uno se da cuenta que tener a Cristo en el corazón es tenerlo todo. Es la mejor riqueza, es la mejor ganancia. Y cuando miro al pasado, no lo miro con tristeza. No. Como decir, oh, yo pude haber... No. Lo miro y digo, gracias por el Señor haberse atravesado en mi camino. Y lo que soy no lo cambio por nada. Por nada. Porque para mí es lo más grande. Primero, ser salvo, ser hijo de Dios. Y segundo, que Dios lo honre a uno con el ministerio, es lo más grande que alguien puede tener. Amén. Yo diría que el sentido de vida es ese. Amén. Conocer y servirle a Dios. Sí, Señor. Y si hablamos de su relación con la hermana Marta, cómo se conocieron, cómo fue su noviazgo y los primeros días para ir construyendo el matrimonio. Bueno, la relación fue algo casual. A ver, en esa época en Cuba y en todas las épocas han habido como los galanes en las iglesias que aparecen por allí. Entonces en esa época yo era el presidente de jóvenes y era como el galán, como el chacho de la... Entonces en algunos momentos en mi casa me tocaron la puerta y yo salí y había ahí una bolsa. Y decía, ¿qué era esto? Cuando vi, era un vestido entero. Y nunca supe qué hermana me regaló ese vestido entero. Eran regalos de ese corte. Y alguna vez en una integración se anunció el matrimonio de la hermana Isabel, hermana de mi esposa, que se iba a casar en Cuba. Entonces yo, como acompañaba en todos los matrimonios, en casi todos estaba, dije, no, vamos a acompañar. Resulta que vinieron los ensayos y yo no fui a ninguno, porque como ya sabía qué había que hacer, no fui. En el último que fui, me dijo, a usted le toca con la hermana Marta. Y dije, Marta, ¿quién será Marta? Cuando me la presentaron. Cuando la vi, dije, me cayó bien. Pero me guardé eso, me cayó bien. Entonces acompañamos y a partir de ahí empezó una bonita amistad. Y yo dije, esta va a ser mi esposa.
y Dios me concedió esa bendición. Después, en el tiempo, ella se vino a vivir, pues ella vivía en Cali, se vino a vivir a Pereira, y aquí ya entablamos una relación de amistad, el noviazgo, y gracias a Dios hasta hoy estamos bendecidos de tenerla al lado, una gran mujer. Amén, así es. Y en esa época de ir construyendo su matrimonio, cuando estaban con lo del ministerio, ¿ella también estaba alineada a eso? ¿O cómo fueron esos para tomar esa decisión? Sí, en el ministerio, tanto él como ella debemos hablar el mismo idioma. No hay un ministerio si la esposa no se identifica. La esposa debe identificarse con el ministerio. Ella se identificaba perfectamente con el ministerio. Inclusive antes de yo salir le dije, mire Martica, vamos a salir al ministerio. No va a estar el cheque que lo tenemos mes a mes consignado a mi cuenta. No va a estar el médico particular que tenemos para la familia. No van a estar los recursos que tenemos ahora. Vamos a depender de Dios. ¿Está dispuesta? Yo, claro, estoy dispuesta a eso. Y en ese proyecto de vida los dos encajamos muy bien, allá y ahora, porque seguimos en el mismo sentir. Entonces ha sido una bendición, hermana Marta, en mi vida. Un equipo. Y con los hijos igualmente también. Con Jefferson ha sido bien excelente, un gran colaborador. Qué bueno. Sí. Dios. ¿O fue un evento que fue drástico y cambió todo? Bueno, lo mío fue particular. Bueno. Amén. Pastor, ¿cuándo fue exactamente que Dios lo llamó a usted en el ministerio? ¿Qué sintió? ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? ¿Fue algo que se fue dando poco a poco? Hoy en día hay llamamientos que uno dice, bueno, en esa época estamos hablando de 1993. Cuando empezó el año, el hermano Luis Rivera, que había llegado como pastor en el San hermano Abelardo, alguna vez me dijo, ¿a usted no le gusta el ministerio? Y le dije, sí, pastor, pero el hermano Abelardo no saca obreros casi, ni abre obras. Me dijo, bueno. Entonces yo le dije al Señor ese día, le dije, Señor, si es tu voluntad que yo vaya al ministerio, le coloqué día y fecha. Le dije, para octubre, el último día de octubre del año 1920, si ese día no me ha dicho nada el hermano Luis, yo ya sé que no voy al ministerio. Esa es la señal. Resulta que a mí se me olvidó eso. Se me olvidó, me dediqué a lo mío. Ese día estaba yo preparando la campaña para el consejo, ultimando los detalles. Y como a las 4 de la tarde subió el hermano Luis en un Mazdita gris que tenía y me pitó afuera. Cuando él me pitó, yo salí y le dije, hermano Luis, ¿usted viene a hablarme del ministerio? Me dijo, sí, ¿quién te dijo? Me dijo, no, era mi señal con Dios. Me dijo, sí, que llames al hermano Abelardo a Medellín que te necesita. Yo llamé al hermano Abelardo y me dijo, hombre, pero el hermano Luis se demoró mucho. Necesitaba, era rápido. Y ya colocamos una persona para el sitio donde queríamos que usted estuviera. Pero esperen un momentito. Resulta que mi esposa tenía otra señal y no me le había dicho. Como somos un equipo, ella tenía otra señal. Ella le había dicho al Señor, si es la voluntad de que nosotros salgamos al ministerio y vamos a Medellín, que sea el mismo hermano Abelardo quien llame a mi esposo, directamente él y no el hermano Luis. Así fue. A mitad de semana el teléfono y era el hermano Abelardo. Mijo, véngase que lo necesitamos aquí, pero urgente. Hay una obra que vamos a abrir, necesitamos urgente. Yo le dije a mi esposa, bueno, es el momento. Viajamos un viernes en la noche, y llegamos en la mañana y estaban en una asamblea de pastores y me presentó el evangelista distrital y fuimos a mirar el lugar, el santuario, Antioquia, un lugar frío, conservador, católico y brujo. Los 4 ingredientes para que el evangelio sea difícil. Y él me dijo, bueno, si usted desea y tiene llamamiento, está santuario. En el santuario no hay ningún hermano, no hay nadie.
Y resulta que el hermano Luis me había dicho, si usted quiere, se queda aquí en Cuba y yo le abro panorama y le entrego 103 hermanos. Escoja, 103 aquí, no deja al papá, no deja a la mamá, no deja su casa, o deja papá y mamá y se va a Medellín, no hay ninguno, no hay diezmos, no hay nada, usted sabrá. Entonces yo le dije a mi esposa, nos vamos por donde Dios nos mostró. Y nos fuimos a Medellín. Nuestro ministerio empezó en Medellín, en el año 93, donde no había ningún creyente. Yo no recibí ningún creyente. Mi equipaje lo descargaron en el parque público. No había en la iglesia, no había nada de eso. Le pregunté al evangelista, hermano, ¿y los hermanos aquí? Y me dijo, ese borracho que vaya es uno, señora que vaya es el otro. Aquí no hay nadie. Entonces aprendimos a depender de Dios y vivir por la fe. Amén. Ese fue el llamamiento que Dios nos hizo. Okay. Cuando yo pasé, cuando yo pasé la carta, yo era jefe de cartera del Fondo de Vivienda Popular de Pereira. Cuando yo pasé la carta de renunciar, el gerente miró esa carta y dijo, venga, ¿cómo así que usted se va a ir a predicar el evangelio y va a dejar el futuro que tiene? Me acuerdo que llamó uno de los ingenieros, le dijo, Fernando, era un ingeniero, habla con Bernardo, mira, explicarle el futuro. Yo le dije, no, es una decisión que está tomada. Me dijo, pero ¿qué es eso del evangelio? ¿Qué es eso? Le expliqué entonces que era un llamamiento al ministerio. Y lo que me dijo uno de los compañeros, que era subalterno, me dijo es, mire, jefecito, no hay nada más importante en el mundo que servirle a Dios. Me acuerdo que se llamaba Darío, era hijo del caballero Gaucho. Después le pregunté, venga, Darío, ¿usted por qué dijo eso? Me dijo, hermano, no tengo ni idea. Eso se me vino a la mente. Entonces, ese fue un llamamiento especial. Me iban a aumentar el sueldo, candidato al consejo, a quien le entregué ya fue concejal, representante a la Cámara de Senador. Pero Dios en su misericordia, mire, aquí nos tiene sirviéndole al Señor. Amén. Dios respalda. Amén. Dios respalda. Y bueno, hablando también de antes del ministerio, personalmente, ¿hubo algo que fue difícil dejar o que fue lo más difícil para organizar en su vida? Difícil como tal, no, porque yo ya tenía esa llama del servicio. Cualquier otro hubiera dicho, no, yo me quedo donde estoy porque el futuro es... Pero como yo tenía ya ese llamamiento de Dios, yo no me hallaba en la empresa, yo me veía ya en el ministerio y me veía predicando, no tenía el gozo ahí que tenía antes. Yo me veía en otro lado, porque eso es lo que Dios hace. Dios le quita ese gozo por lo de donde tiene usted su apego y coloca el gozo donde debe estar. Entonces no me dio como tan duro la salida. Ni siquiera cuando me tocó dejar todo lo que tenía, el equipaje, porque ni siquiera pude llevar el equipaje. Llevamos solamente un poquito de equipaje, dejamos casi todo. Vender la casa, ni siquiera eso me martirizó, porque el gozo que tenía para servir al Señor opacaba esa situación. Entonces salimos con mucha alegría a servir al Señor. Qué bonito. ¿Y cómo fue la primera vez que usted predicó o que tuvo que liderar algo? Bueno, ¿Cómo se sentía? Qué buena esa pregunta, porque yo había llegado inicialmente al santuario, sí. Un muchacho nuevo, sin experiencia, empezando. Y nos invitaron a una confraternidad en Marinilla, de todas las iglesias de la zona. Y yo, pues como casi nadie me conocía, me hice en la última banca, me arrodillé y a orar con mi esposa y mis niños. Cuando un hermano me tocó en el hombro, y era el pastor de Marinilla, el hermano Chaverra, y me dijo, hermano Bernardo, Dios le bendiga. Le dije, amén. Digo, ¿cómo le parece que el predicador de ahorita no viene? Necesitamos que usted nos predique la palabra. Le dije, hermano, yo acabo de llegar. Y me dijo, no, Dios nos colocó el sentir. Que sea usted. Para mí fue un impacto tremendo, porque acabando de llegar y en una confraternidad de toda la zona y predicar. Bueno, yo prediqué y de lo único que tengo memoria es que Dios nos bendijo de tal manera que ese día vimos muchas sanidades en medio de ese culto. Dios respaldando el llamamiento del ministerio, porque Dios es así. Amén. Trabaja de maneras que uno no las comprende tan fácil. Todas esas experiencias lo marcan a uno y le confirman este llamamiento. El llamamiento.
Pastor, ¿y hubo algún momento en el ministerio que usted haya sentido temor, que usted haya dicho como que todo se está cayendo, que ya no podía más? Bueno, yo soy uno de los mimados de Dios, porque donde he estado Dios me ha respaldado. En Santuario, en 3 años entregamos 83 bautizados. Un bautizado en Santuario es un milagro. Es un milagro, porque allá el sistema religioso es muy fuerte y Dios nos bendijo demasiado. Donde hemos estado, Dios nos ha bendecido demasiado. Aún cuando llegamos a Cuba, porque no pensábamos en llegar a Cuba, pero llegamos a Cuba en la voluntad de Dios y Dios nos ha bendecido. No he tenido ese espacio para decir, me voy del ministerio, hasta aquí llegué. No. Siempre ha estado esa llama por el servicio, la pasión por el servicio y el respaldo de Dios siempre se ha visto. Entonces, momentos difíciles sí ha tenido uno en la vida, en el sentido de que hay momentos de enfermedad, momentos difíciles de angustia, de soledad, porque cuando estábamos en Medellín la familia estaba acá y obviamente pues momentos difíciles. Mi esposa perdió 3 hermanos en menos de 3 años y eso fue un golpe muy duro para ella y para nosotros como familia. Fueron momentos complicados, pero Dios estuvo con ella y la ayudó y ella ha sido una mujer especialísima. Dios la ha bendecido. Yo digo que el ministerio de un varón de Dios está siempre al lado de una mujer también temerosa de Dios. Entonces ella ha sido un baluarte único en mi vida y creo que la bendición ha radicado también allí. Amén. Creo que alguna vez escuché un testimonio que usted decía que estuvo enfermo en casa y no podía venir a los cultos. No sé si estas circunstancias se adaptan a esos momentos que le acabé de preguntar, no muy difícil en su ministerio. Bueno, ese fue antes de salir del ministerio. Ah, ok. Unos mesecitos antes me dio paperas. Y en esa época había un mito. Sí. Y era amarrarse aquí en el cuello un pañuelo, porque las paperas daban aquí debajo para que no se bajaran. Y resulta que en esa época me dio gripa y el esfuerzo entonces me dio orquitis, es decir, las paperas se bajan al testículo y el testículo se engrosa y estuve 1 año, casi me mata eso, 1 año en casa y 1 mes completico con una enfermera de cuidado intensivo. Yo pensé que me iba y después con el tiempo mi esposa me confesó, dijo, yo también pensé que hasta aquí habíamos llegado. Una situación muy difícil. Y me acuerdo que estuve 1 año completico. Y cuando regresé a la iglesia, 1 cuadra antes, yo pegué un grito de la alegría, de volver a la iglesia, de oír los cánticos, porque en esa época no se transmitía, no había nada de lo que tenemos hoy. Y eso, cuando usted se apasiona por Cristo, el culto para usted es un aliciente muy grande. Yo me acuerdo de cuando llegué, yo grité desde mucho antes, gloria a Dios por llegar a la iglesia, volver a alabar a Dios, volver a cantar a Dios. Pero fue un momento crítico, fue antes del ministerio, unos meses antes de salir al ministerio. Pero vivió la mano de Dios siempre. La mano de Dios estuvo allí, sí. Y durante todos estos años de ministerio, ¿ha habido algún testimonio que lo haya marcado, que usted haya visto una vida de alguien, que usted diga, para esto Dios me llamó? Sí. Bueno, testimonios tenemos muchísimos. Entre otros, un joven que en la época del 90 recibió un disparo en su columna y quedó inválido. Era un muchacho que vivió una vida complicada, la época de Pablo Escobar y esas bandas fuertes, complicada. Y Dios en algún momento rescató a ese muchacho, lo salvó. Y aunque estaba en una silla de ruedas, en un campamento que tuvimos en esa iglesia de Sabaneta, estábamos predicando la palabra del Señor y me dio por mirarlo y decirle, en el nombre de Jesucristo, levántese de esa silla. Y ese muchacho inválido se levantó de esa silla. Y yo decía, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y usted como pastor siente que Dios está con usted. Ese fue uno de los casos. Otro fue el caso de un muchacho que él
su vida era una vida de mucha violencia. Y estando en París, llegó a un culto, un muchacho que su vida era vivir entre el asesinato y la vida sicarial. Y en medio de ese culto Dios lo tocó y se arrepintió, se entregó al Señor, se bautizó. Y entonces yo decía, verdaderamente Dios nos ha llamado para un trabajo muy, 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 muy especial y muy grande. Sanidades muchísimas, muchísimas sanidades. Sanidad de mi madre, sanidades en mí mismo también. Así que Dios ha estado con nosotros respaldando el ministerio por todos los laditos que honran el ministerio. Y amén, la confirmación de Dios siempre amén. Está ahí. Pastor, cada 8 días escuchamos sus mensajes, la dominical, pero cuéntenos un poquito cómo es la preparación de ellos, cómo decide usted predicar el contenido del mensaje. Bueno, yo he dicho que todo pastor no debe predicar lo que se le vino a la cabeza o lo que se le ocurrió o buscar por dónde o qué le enseño a la iglesia. Yo pienso que el pastor debe de mirar la necesidad de la congregación y en esa necesidad enfocar sus enseñanzas. Ya ustedes me conocen y saben que yo trabajo por temas secuenciales, no trabajo por temas aislados, porque me parece que un tema aislado no arregla, no soluciona el problema de una congregación. Me parece que si una congregación tiene una necesidad de algo, debe trabajarse secuencialmente. Algunos invitan pastores para ayudar, pero me parece que el pastor es el que debe de hacer ese trabajo. Y no con una dominical, sino con muchas dominicales en secuencia, para por lo menos ayudar un poquito en esa necesidad. Entonces lo primero que yo hago es eso, mirar la necesidad que tiene la iglesia. Y lo otro ya es, uno se encierra con Dios. Dice, Señor, bueno, esta es la necesidad de la iglesia. ¿Por dónde trabajo el tema? Obviamente que me rodeo de mis comentarios, de mis estudios normales, y muchas veces estoy preparando el tema, porque lo hago siempre a mano, y digo, bueno, ya llevo aquí como 2 hojitas de esto, pero de pronto por aquí no me van a entender. Arranco la hoja y vuelvo y empiezo, porque mi pensamiento es que me entienda la iglesia, me puedan entender, que el mensaje sea tan entendible que alguien salga y diga, hombre, yo entendí perfectamente la palabra. Entonces, me rodeo siempre de la oración, que es lo importante, mi intimidad con Dios, y paso mis días enteros. Por ejemplo, un viernes yo estoy todo el día, un sábado todo el día. Y yo terminé, por ejemplo, la dominical hoy, pero ya mi mente está en el tema del domingo, ya está en mi mente el tema del domingo. Entonces lo trabajo el lunes, lo trabajo el martes, lo trabajo el jueves, toda la semana trabajo el tema y vengo en la mañana, me arrodillo y vuelvo y trabajo el tema, porque el ideal es que la iglesia pueda ser edificada y entender la palabra que se enseña y que la puedan digerir bien y guardar en su corazón para siempre. Ponerla en práctica siempre. Pastor, ¿cómo ve usted su futuro? ¿Se retiraría del ministerio para descansar con su familia o se ve viendo sirviendo en otro rol en el consistorio de ancianos? Bueno, muchas me han hecho esa pregunta. Muchos me han hecho esa pregunta. A ver, de los cargos que tiene la iglesia, yo pasé por todos, los que yo conozco. Por ahí pasé ya. Dios me dio la bendición de pasar por todos. Fui maestro del instituto muchos años, evangelista distrital, evangelista nacional, director de los sordos, fui también asesor de misiones extranjeras, estuve en la red de familia, en la SFON, como maestro aquí en el distrito, tesorero distrital, presbítero distrital, supervisor por varias vigencias. Inclusive estuve de presidente de la iglesia por 8 días, encargado. Y creo que en la historia de Colombia, el supervisor que ha estado como presidente encargado he sido yo. Entonces, en alguna vez quise presentarme para el consistorio, pero no me fue posible. Y yo ya en este tiempo me veo sirviéndole al Señor en la iglesia. No me veo en cargos, me veo terminando mi ministerio
sirviéndole al Señor. He sido un defensor de que el pastor debe de salir, de entender su ciclo, de salir con algunas fuercitas, de poder decir, voy a pasear, voy a salir, voy a disfrutar con mi esposa, y no esperar hasta que ya las fuerzas no le den. Obvio, es un pensamiento personal, porque hay otros que piensan que terminan con las botas puestas, muchos piensan así. No es mi pensamiento. Yo deseo estar por lo menos en otra iglesia más, avanzar un poquitico, pero ya hacer un alto en el camino y decirle al Señor que si me permite, entonces salir a disfrutar con mi esposa, con los nietos, jugar pelota todavía con Ismael, que apenas viene en el proceso de crecimiento, pero que por lo menos haya como esa fuerza de decir, bueno, tengo todavía un poquito de alientos para disfrutar. Pero no me veo. Aquí me presenté una vez para directivo, pero no fue por el interés de avanzar, y sin embargo me fue muy bien, porque para esa época salí como 23, 24 votos, pero es una etapa que yo ya quemé, entonces no me interesa eso. Ahora estoy concentrado en la iglesia del barrio Cuba y en entregarle a Cuba todo lo que el Señor me dé. ¿Qué es lo que usted quiere ver terminado en esta iglesia antes de entregar su liderazgo? Que no quiere que quede algo pendiente aquí en Cuba. En Cuba, bueno, creo que administrativamente pues todo ya se ha hecho. Lo único que estará pendiente sería el cambio de todo ese piso, pero eso ya sería futuro y más adelantico se haría. Pero mi mayor satisfacción al salir de Cuba es que la palabra que se enseñó durante 10 años haya quedado implantada en la iglesia. Que cuando yo esté en otro lado, entonces se me recuerde por eso, por la palabra que se enseñó, por lo que se implantó, y que uno escuche que los hermanos que estuvieron bajo la guianza nuestra estén entonces todavía en la iglesia y se esté dando fruto de eso que se recibió. Para mí sería lo más importante. ¿Y algún mensaje que usted quiera dejarle a esta iglesia? Que sea solo una cosa, lo más importante, ¿qué sería? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es lo más importante. Para mí, yo ahí tengo un mensaje que lo he titulado ¿Cuánto olor de Cristo tenemos? Alguna vez lo enseñé aquí. Para mí lo más importante es que el creyente emane la fragancia de Cristo en su vida. Si el creyente logra ese nivel de emanar la fragancia de Dios en su vida, creo que habremos logrado lo mejor en una congregación. Obviamente que ese es el producto de un proceso, porque nosotros estamos en un camino de lo perfectible y en ese proceso estamos. Pero que cuando el tiempo avance, uno diga, hombre, en la iglesia de Cuba se logró lo que se quería. Obviamente que esto es un trabajo que siempre hay que hacerlo. Vendrá otro y continuará el trabajo, pero por lo menos que le quede la satisfacción de que lo que se trató. Y yo estoy seguro que si le preguntan en la iglesia, de su pastor, ¿qué recuerdan? Yo estoy seguro que dirían eso: el amor por Cristo y el amor por las cosas que son de Cristo. Sin eso, yo creo que sin lugar a dudas dirían eso, porque yo soy eso, un apasionado por Cristo por encima de lo que sé. Entonces mi deseo es ese, que la iglesia se apasione realmente por Cristo y que esa fragancia de Cristo siempre esté en el corazón de toda la iglesia del barrio Cuba. Amén. Es algo que siempre debemos tener en nuestro corazón. Si algún pastor joven o un líder viniera hoy a usted que necesite un consejo, que le diga no puedo más, estoy cansado, ¿qué le diría usted a él? Yo le diría que hay que tomar fuerzas en el Señor, porque los momentos de cansancio en el ser humano son normales. Pero cuando usted toma fuerzas en el Señor, usted entiende que no concibe la vida sin el servicio a Dios. Entonces yo le diría eso: tome fuerzas en el Señor, haga un alto en el camino y vuelve nuevamente a tomar ese impulso que necesita, porque el éxito de esto está en que nuestra vida se desgaste. Y si a mí alguna vez me preguntaran, pastor, defina qué es ser pastor, yo lo definiría con lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corintios, hablando de desgastarse, que él dice: y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vosotros. Un pastor es eso,
uno que se desgasta sirviéndole a la iglesia por amor a Cristo. Eso Amén. es. Amén. Pastor, ¿qué es lo que usted hoy ve en la congregación que dice la semilla está creciendo, está dando frutos? ¿Qué cosas concretas lo llenan de alegría hoy? Bueno, yo veo una iglesia que ha crecido mucho en la palabra. Veo hermanos que durante todos estos años se han dedicado a recibir la palabra y a ponerla por obra. Y usted les ve el nivel de crecimiento. Usted les ve cómo participan, cómo interactúan, la calidad, la manera de exponer la palabra, la manera de enseñar la palabra, que uno muchas veces dice que copian del pastor, porque uno dice, bueno, hablan, bueno, vamos a hablar de este tema, entonces según la etimología, según esto, entonces uno ve que hay algo que quedó plantado y es la manera de fijar la palabra en la iglesia. Entonces me parece a mí que eso para mí es de gran bendición, y estoy viendo muchas personas llegar a la iglesia. Dominicales 40, 43, 44, hasta 50 personas en una dominical, eso son muchas veces. Y no solamente verlos en el altar. Entonces vemos un futuro glorioso para la iglesia de Cuba, futuro hermoso. Vemos una iglesia de 1500 hermanos aquí a futuro, la vemos con toda claridad. Y vemos una cantidad de líderes proyectados y pastores a futuro que saldrán de aquí. Porque aquí hay gente que está proyectada para el ministerio y Dios los usará y los sacará. Entonces, para uno como pastor es una satisfacción poder haber sembrado. Se abrió una obra, gracias al Señor. Ya han salido 3 de Cuba al ministerio en la parte de estos 10 años. Y ahí vienen otros en camino. Entonces es satisfactorio ver cómo la iglesia de Cuba y ha permanecido. Porque uno de las asistencias ha permanecido. Cuba, a pesar de los momentos difíciles, Cuba se ha mantenido. Y tener una membresía hoy de 940 hermanos en Cuba, me parece que es una bendición muy grande de parte de Dios. Así que veo una iglesia bendecida y muy florecida. Bueno, y para ir terminando y aprovechando el momento, ¿qué le diría usted en estos momentos a la iglesia de Cuba, a cada uno de los miembros o en general, mensaje para ellos? Para todos nosotros. Gracias. A ver, si hay un pastor, yo he dicho, y de pronto sonará como orgullo, pero no es un orgullo de esos. Yo he dicho que si hay un pastor que ame a Cuba, soy yo. Soy yo. Va a ser difícil la salida. Muy difícil. Pero hay que hacerlo. Amamos a Cuba profundamente, con toda el alma. Aquí nacimos, aquí crecimos, gateamos en Cuba. Toda nuestra vida pasó aquí. Nuestra formación estuvo aquí. Volver a Cuba ya como pastor, creo que ha sido la mayor bendición. Y he dicho que nadie amará a esta iglesia, y puede sonar como a ímpetu, pero esta iglesia la llevo en mi alma. Aquí está mi esencia de lo que yo soy hoy. Aquí está. Y vuelvo y repito, recibí el bautismo del Espíritu Santo de 7 añitos. A los 11 me bauticé, hace 51 años. Todo el proceso de Cuba lo he visto. Por aquí pasé por todos los cargos de Cuba. Y volver a Cuba ya como pastor ha sido una inmensa bendición. Un agradecimiento profundo hacia Dios por haberme permitido estar en una iglesia tan linda y tan especial como la iglesia del barrio Cuba. Y siempre estará en mi corazón. Y aunque suene así, nadie amará esta iglesia como yo la amo como pastor. Alguien dirá, bueno, ¿y los demás qué? Pues sí, la amarán también, pero de la manera que yo la amo es una manera muy particular, porque ¿quién tiene esa historia, ese marcaje? ¿No? Yo de esa época, de cuando la iglesia empezó, solo estoy yo. Que mi madre fue de las fundadoras de Cuba. La iglesia empezó con 25 hermanos y mi madre estaba ahí. Mi madre se bautizó teniendo 7 meses de embarazo mío. O sea que yo nací en el Evangelio y nací en esta iglesia. Y esta iglesia es para mí
un hogar, una casa hermosa. Y que Dios bendiga siempre esta iglesia de una manera especial. Amén, pastor. Para nosotros también es una bendición haberlo tenido aquí todos estos años, recibiendo la palabra de Dios, viendo cómo Dios lo usa para que nuestras vidas sean bendecidas. Y listo, pastor. Entonces vamos a terminar con una ronda de preguntas rápidas. La única regla es que usted responda lo primero que se le venga a la mente. ¿Listo? Recomiéndanos un libro que lo haya marcado. Un libro que me haya marcado, a ver, de los buenos. Los libros del hermano Abelardo Galvis son muy buenos. Tiene como 5 o 6, muy buenos. Que hablan de la historia de la iglesia, hablan de ser cristocéntricos. Los libros de él son interesantes. Son la pasión de un hombre por Cristo. ¿Y un libro secular? Un libro secular. A ver, de los seculares, La Metamorfosis, de Frank Capra. Es interesante leerlo. Pastor, una comida tu comida favorita que usted piense antes de terminar la dominical. Mi comida favorita, el pescado. Yo soy amante del pescado, me gusta mucho el pescado. En todas las presentaciones, me gusta demasiado. El pescado. El pescado, me gusta mucho. Bueno, pastor, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sacar el tiempo, por haber aceptado venir hasta acá, por la entrevista. Fue un placer haberlo escuchado. Yo creo que muchos aprendimos y es una bendición escucharlo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por pensar. Y vuelvo y digo, veo para Cuba un futuro inmenso, grande, bonito. Y ese es mi deseo, que Cuba esté siempre bendecido y que los hermanos estén siempre en victoria. Muchas gracias. Y veo un equipo de decor maravilloso, que para donde yo me vaya me los voy a llevar seguramente algunos de aquí, en el buen sentido, ¿no? Que no escuche el pastor que llegue, ¿no? Los llevaría a que me ayuden en muchas cosas que seguramente no estarán donde yo vaya. Pero qué bueno, un equipo de estos muy, 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 muy especial. Amén. Es el comienzo de una secuencia de entrevistas maravillosas que oxigenan las transmisiones y oxigenan la iglesia en Cuba. Muchas gracias a todo el equipo. Con mucho Que el Señor gusto. Jesús les bendiga a todos. Amén, amén.